Diálogo Directo. 17:32. Jaime, ¿me escuchas? Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo te escucho muy bien. ¿Y tú me oyes? Estamos muy bien, ahora sí conectados, Jaime. Qué gusto. Bueno, para mí es muy grato poder dialogar contigo y a través de ti con el público numeroso que se reúne alrededor de Pichincha Universal. Bueno, en primer lugar, yo quiero dejar constancia de mi plena solidaridad con Radio Pichincha Universal en vista de las numerosas embestidas antidemocráticas que viene sufriendo de parte de este gobierno fascistoide, que es enemigo de la libertad de expresión, enemigo de la libertad de prensa. Yo creo que el pueblo ecuatoriano en su conjunto vive agradecido y siempre admirando a Pichincha Universal, y a través de ti quiero expresar una vez más mi solidaridad con todo el equipo que hace este medio de comunicación democrático. Muchísimas gracias, Jaime. Ahora, el festín del petróleo tiene absoluta vigencia. Inclusive estos días mismos se han anunciado la venta de la refinería de Esmeraldas, que tiene que ver con nuestro petróleo ecuatoriano. No sabemos a qué precio lo van a vender, se ha dicho en 2.500 millones de dólares, pero otra vez se pretende festinar los recursos del Estado. Entonces cobra vigencia siempre tu libro, Jaime. Claro, y tienes que tomar en cuenta que no es solo la refinería de Esmeraldas la que está en peligro de irse a manos privadas, casi siempre norteamericanas. Son todas las empresas del Estado, alrededor de 100, dicen algunos que saben. Pero en todo caso, está por marchar la refinería de Esmeralda, el Banco del Pacífico, el propio Instituto de Seguridad Social, al cual se le ha venido desmejorando, TAME, el tren de Alfaro, es decir, todo aquello que ha consistido en un esfuerzo del pueblo ecuatoriano, porque la plata no es del gobierno, la propiedad no es de Lenín Moreno y los suyos, la propiedad es del pueblo ecuatoriano que paga impuestos, que con su sudor, con su llanto, financia estas empresas que ahora se la quieren arrebatar. Tú dices, ¿a qué precio? A precio de gallina robada, porque ya es sabido que cuando se va a privatizar algo, primero se llama a avaladores extranjeros y ellos dan el avalúo siempre bajo para que la empresa interesada pague, repito, a precio de gallina, enfermos de gallina robada. Eso es lo que quieren hacer, eso es lo que han hecho siempre. Y ahora están muy apurados porque las elecciones están a la vista y de hecho este gobierno de traición nacional, de traición al pueblo, tiene que marchar por la puerta grande, pero hacia los juzgados o hacia la cárcel. Sin duda, Jaime, hacíamos un símil y decíamos el festín del petróleo, pero ahora el festín de la pandemia, porque en plena pandemia, cuando se mueren nuestros hermanos ecuatorianos, se repartieron los hospitales y se ha negociado con la salud y con la muerte de los ecuatorianos. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema? Escabroso, Jaime, doloroso. Totalmente escabroso, tenebroso, diría yo, porque se da en medio de manejos oscuros de trastienda. No es únicamente el hecho de que se robara una vez más la plata de los ecuatorianos, es el hecho criminal de que lo hicieran en momentos que miles de ecuatorianos y ecuatorianas han sido contagiados por el coronavirus, en que cientos de médicos, de enfermeras,
de trabajadores de la salud se han contagiado también, varios de ellos han muerto. Y sin embargo, los traficantes de la muerte y traficantes de la pandemia, lo que han hecho es enriquecerse con golpes audaces hacia la caja del pueblo, hacia los bienes del Estado. Ese es uno de los tópicos que trae justamente la nueva edición del libro El festín del petróleo. Quiero recordarte, Guacho, y gracias por la invitación, que este libro en la actual versión tiene 10 ediciones en 48 años. Es un libro que no ha envejecido y lo volvemos a publicar justamente porque el pueblo reclama. La juventud dice, no sabemos qué es lo que pasó antes con el petróleo. Entonces nos llaman del exterior para que les enviemos ejemplares del libro. Eso hablando del libro clásico ya, El festín del petróleo. Pero yo he agregado varias páginas, El festín de la pandemia. El festín del petróleo como tal lo va a presentar un gran amigo nuestro, el arquitecto Miguel Moscoso de Cuenca, representante de un grupo de apoyo cuencano. Él va a presentar el festín del petróleo y nuestra amiga Graciela Mora, la periodista, también perseguida por este gobierno, va a presentar el festín de la pandemia. Esos complementos va a tener la oportunidad de ver el pueblo ecuatoriano, como del festín del petróleo, que significó la enajenación de riqueza y al mismo tiempo la corrupción más grande de los sectores políticos tradicionales y de los gobiernos, se ha pasado ahora a esta negociación, a este negociado criminal. Nunca se ha visto esto de negociar con los ataúdes, con ataúdes de madera, ataúdes de cartón. Nunca se ha visto con esto de negociar las fundas para los cadáveres. Y ahí tenemos, y eso lo denunciamos ahora en este libro, ahí tenemos que todavía hay numerosas familias que andan buscando sus cadáveres. Y hay muchos cadáveres que no tienen a dónde ir porque no hay quien los reclame. Hay muertos que no murieron. Hay otros que están vivos, ciudadanos que les dan por muertos. Este caos, este relajo hecho por el gobierno y por la derecha ecuatoriana y los grandes empresarios, porque no le echemos solo la culpa al gobierno, cómplices del gobierno, socios del gobierno en este manejo criminal de la pandemia, son también grandes empresarios, son los banqueros que se han lucrado con la muerte y las grandes empresas farmacéuticas que igual han lucrado con la salud de los ecuatorianos. Todo esto lo denunciamos en estas páginas. Antes nos dijeron que Jaime Galarza era el profeta del desastre, porque hace 48 años en ese libro yo anuncié que lo que le iba a venir al Ecuador era la más grande tragedia de su historia, con motivo de la entrega de su riqueza hidrocarburífera a las compañías extranjeras, y que vendría además con ello la corrupción, la persecución, las dictaduras. Me dijeron, Jaime Galarza es un pesimista, un exagerado, es el profeta del desastre. Desgraciadamente, el profeta tuvo razón. Eso es lo que vivió el Ecuador. Y las secuelas estamos pagando hasta el día de hoy con esto del festín de la pandemia. Por eso queremos este día 29, el martes 29 de septiembre, a las 6:15, vamos a tener una presentación virtual de esta obra con dichos participantes, con nuestro amigo, a tu amigo mío,
amigo del pueblo. Gustavo Garcés es el editor, el gerente editor de la empresa que saca este libro, sobre editores. Y además una cantautora amiga cristiana, María Palmira, jóvenes recitadoras como Alejandra Maldonado, en fin, un grupo de apoyo, porque no se trata de que únicamente vamos a enaltecer la obra, sino que vamos a actualizar y vamos a enaltecer el sacrificio de médicos, de enfermeras, de todos los que han sido víctimas, en definitiva, de estos malos manejos. Repito. Jaime, Sí. Sí, te quiero decir algo porque coincide, Jaime, que el lanzamiento de esta edición de tu libro también se la hace en días cercanos a recordar un año de las jornadas de octubre, cuando el pueblo ecuatoriano, hace apenas un año, también fue masacrado, fue violentado, fue reprimido, fue perseguido y sigue siendo perseguido. Así es que tu profecía, Jaime, de hace 40 años, sigue vigente, porque esas jornadas de octubre, asimismo, fueron cruentas. Fueron cruentas, Guacho, fueron cruentas. Y en mi libro, en el festín de la pandemia, trae un análisis, un recordatorio. ¿Quiénes dirigieron la cruel represión del octubre pasado? Fueron dos ministros. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y la ministra de Gobierno, la inefable María Paula Romo. Y hay que recordar que ese ministro, hace pocos meses, elaboró una orden militar, un escalafón de represiones, una escala que iba para los militares en caso de manifestaciones populares, una escala que va desde la amonestación, el uso gradual de la fuerza, hasta la orden de tirar a matar. Por último, tirar a matar, con la garantía que da ese estatuto proveniente del Ministerio de Defensa, de que los militares que procedan a disparar contra el pueblo serán defendidos por el Estado ecuatoriano. En definitiva, serán amparados y recompensados por el hecho de cumplir la orden de tirar a matar. Mi libro sale justamente en estos días para que el pueblo recuerde toda esa historia tenebrosa de festín del petróleo, todo lo que eso significó de empobrecimiento del país, todo lo que significó de destrucción de la Amazonía. Todavía están ahí los pozos, digamos las lagunas tiradas por todo lado, donde tú pones la mano y sale embarrada de petróleo. Hecho criminal de la Texaco y la Chevron. Y en estos días se está anunciando que a la Chevron se le va a reconocer millones de dólares, porque supuestamente el Estado ecuatoriano le ha perjudicado. Esto cuando nuestros jueces, de un momento de honradez y lucidez, le sancionaron a la compañía Texaco Chevron con una pena que debe pagar y que no ha pagado, 19.000 millones de dólares para los pueblos amazónicos. En vez de pagar lo que debe pagar por los daños causados al Ecuador y a los pueblos amazónicos, ahora se habla de retribuirle a la Chevron. ¿Hasta dónde puede llegar esta burla? ¿Hasta dónde esta ofensa? ¿Hasta dónde este ataque al pueblo ecuatoriano, a su bolsillo? No se respeta ni siquiera a los muertos, tantos vivos que hay pululando en los ministerios y en los bancos y en las grandes empresas. Tú decías, Jaime, y te pido la última reflexión por el tiempo, que existieron momentos de lucidez cuando los jueces
sancionaron a Chevron para que pague esos 19.000 millones que todavía no se ha logrado cobrar. Pero esa lucidez nuevamente ha desaparecido del país. Hoy se evidencia persecución y más persecución, inclusive contra medios de comunicación como el nuestro, que hoy justamente se encuentra enjuiciado penalmente por una unidad de crimen organizado nacional e internacional. ¿Qué delito hemos cometido? Y perseguidos políticos que están en la cárcel y otros como la prefecta de Pichincha, que tiene que andar con grillete cumpliendo su diaria tarea, inclusive de atender a los enfermos por la pandemia. Un último comentario tuyo, Jaime. Lo que más duele, Guacho, es que ese grillete no está en el tobillo de Paola Pavón, está en el tobillo de la patria ecuatoriana. A la patria ecuatoriana es que se le tiene con grilletes en los tobillos para que no camine. Y no digamos a los simples ciudadanos y ciudadanas como los mencionados, que merecen todo nuestro apoyo. Y claro, perseguido Pichincha Universal, perseguido también Ecuador Inmediato de nuestro amigo y patriota muy destacado como es Francisco Herrera Arauz. Y no te olvides, y destaquemos eso también, poco antes de abandonar la Cancillería para ir con un cargo diplomático, el ex canciller José Valencia dio una orden a todos los embajadores y cónsules del Ecuador, prohibir la circulación del libro La CIA contra América Latina, caso especial Ecuador, libro donde constan las entrevistas del oficial de entonces, norteamericano, Phil Valle, las entrevistas que le hiciera Pancho Herrera y Jaime Galarza. Pero prohibido expresamente, pero no te asombres, prohibido el libro del mejor canciller que ha tenido la República, el libro de José Peralta, el libro La esclavitud de la América Latina, prohibido por el ex canciller José Valencia. Si prohíben al mejor canciller que tuvo el país, si nos prohíben a escritores y periodistas conocidos, ¿qué puede esperar el pueblo ecuatoriano en cuanto a su derecho de información? Por eso les invitamos a coger de nuevo este libro, El festín del petróleo con el festín de la pandemia, a acompañarnos el 29 de este mes, de septiembre, el martes, a partir de las 6 de la tarde, a través de las redes, para que conozcan nuestro pensamiento y la ratificación también de nuestra voluntad de lucha, Guacho, porque yo acabo de cumplir 90 años, pero la edad nunca justifica la cobardía, nunca justifica echarse para atrás. Yo sigo en pie, sigo adelante, porque así es el pueblo ecuatoriano. Aunque le pongan grilletes en los tobillos, marcha hacia adelante. Gracias. Ese ejemplo, Jaime, ese ejemplo tuyo, ten la seguridad de que habemos muchas personas que lo seguimos y lo seguiremos. Y ojalá los jóvenes de ahora que te están escuchando, que te están viendo, sigan ese ejemplo de lucha y de mantener siempre los principios, porque hay que vivir con principios y morir con esos principios. Jaime, un fuerte abrazo y ten la seguridad que sigo tu ejemplo. Hasta siempre. Gracias, hasta siempre. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.